Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte. Yo soy Estefanía Salazar, psicóloga, psicoterapeuta, y quiero darte la bienvenida a esta serie de videos en los cuales yo busco tu desarrollo personal y por sobre todo que te conozcas a ti misma o a ti mismo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que veo muy frecuentemente en consulta con adultos y es un tema que está basado en las siguientes características. Vamos a ver si tú te identificas o conoces a alguien que se identifica. Tal vez este video le puede servir. Pues bueno, tiendes a postergar trabajos muy importantes que son prioritarios, pero los dejas para mañana y en el último momento pues sientes ansiedad, frustración, estrés, nervios, culpa y bueno, terminas haciéndolo o a veces no, pero en el último segundo realmente. Y bueno, luego de hacerlo, te prometes a ti mismo no volver a procrastinar, no volver a postergar, pero la siguiente vez vuelve a pasar lo mismo y es un círculo vicioso. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es la procrastinación, por qué se da y cómo combatirla. Empecemos. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de una procrastinación que ya tiene un tema patológico, estamos hablando de un círculo irracional que obviamente se vuelve crónico. Entonces es una procrastinación crónica y que obviamente tiene consecuencias negativas en la calidad de vida de la persona que, que la tiene, ¿no es cierto? Entonces, primero que nada, me gustaría compartirles una frase de uno de los expertos respecto a la procrastinación, y él la define como hacerse daño a uno mismo. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que uno termina autosaboteándose al procrastinar? Pues en mi experiencia clínica yo creo que sí. Ahora, muchos dicen, pues la procrastinación es flojera, que es una excusa para no hacer las cosas. Pues no es flojera, está comprobado que en realidad la procrastinación es una incapacidad para controlar los estados de ánimo, lo que te lleva a tener estas conductas de postergar, de posponer, de hacer todo a último momento, teniendo momentos de muchísimo estrés, ansiedad, frustración, catastrofismo, etc. Bueno, ahora, ¿por qué se da la procrastinación? Porque al posponer tenemos una recompensa inmediata. Es decir, que obviamente va a ser más llamativo irte con tus amigos o ver Netflix antes que hacer una tarea a la que no estamos acostumbrados. Por eso aquí decimos que es una actividad que no forma parte de la rutina diaria. Entonces, como es algo fuera de lo común, es algo que tal vez no es tan placentero, pues preferimos posponer, ¿no es cierto? Y también tendemos a sobreestimar nuestra productividad futura, ya que existen diferentes tipos de procrastinadores. Hay los procrastinadores em, que buscan estímulos, entonces ellos posponen por un deseo de sentir la adrenalina, de hacer las cosas a último momento. Obviamente eso es muy autodestructivo. Sin embargo, estas personas buscan tener estos retos y estas metas casi imposibles y vivir en este estilo de vida. Sin embargo, claramente esto no hace bien, y también tenemos los procrastinadores evitativos que eh, tienen una miedo terrible al fracaso, al no poder. Entonces evitan todo lo que tenga que ver con esto por este miedo, ¿no? Entonces aquí tenemos otra razón, que es el miedo al fracaso. Bueno, habiendo visto todas estas razones por las que las personas procrastinan, vamos a ver un ejemplo de los pasos de la procrastinación de acuerdo a Ferrari, quien es uno de los mayores científicos e investigadores sobre la procrastinación. Entonces, empecemos por el momento en el que nos asignan una tarea. El día 1.
el procrastinador tiene pensamientos como, ahora mismo, obviamente no tengo tiempo, voy a empezar pronto. Pero esta vez sí voy a empezar con tiempo, voy a hacer las cosas bien. El siguiente escenario es que estamos en el día 10 y el procrastinador tiene ideas como que sí, tengo que empezar pronto, pero todavía queda tiempo y ya empieza a sentirse cierta ansiedad. El siguiente escenario es que estamos en el día 12 y ya hay muchísima más ansiedad, hay pensamientos catastróficos, como por ejemplo, ¿qué pasa si no empiezo? Empezar a ver ya, tener ideas irracionales de hacerlo o no, de preguntarse si uno está haciendo lo que le gusta o no, simplemente para autoengañarse. También, obviamente, uno no disfruta, el procrastinador no va a disfrutar del todo lo que hace porque está siempre con el pensamiento de que tiene una obligación. Entonces, por ejemplo, el ver Netflix, televisión, YouTube, Facebook, salir con amigos, etcétera, pues van a estar siempre sujetos a el tema de este pensamiento que está ahí recurrente, ¿no? Uno también, el procrastinador se puede juzgar, que hace todo menos lo prioritario y obviamente en algún momento se puede olvidar de la obligación, pero luego vuelve ahí esta pesadez de saber que uno tiene que hacer. Y también hay un cierto tipo de vergüenza de que mejor que nadie se entere porque, bueno, yo ya debería haber estado en un momento avanzado de mi proyecto y todavía ni siquiera he empezado, entonces como que uno se avergüenza de esto, ¿no es cierto? Bueno, sigamos. Estamos en el día 15, faltan 5 días para la fecha límite. Y aquí viene el momento del autoengaño, ¿no? Tenemos este pensamiento mágico y racional de, bueno, todavía tengo tiempo, de alguna manera lo voy a lograr porque es un modo de eh, poder sobrevivir a tanta preocupación. Obviamente las emociones no van a ser nada positivas y la ansiedad va a ser recurrente. Sigamos y vamos al día 18. Ya estamos a 2 días de la fecha final. Y ahí empieza el daño a lo que es el autoestima, sufre el tema del autoconcepto, hay mucha desesperación, uno empieza a decir, bueno, yo estoy mal, tengo un defecto, no soy normal. Empieza a cuestionarse sus propias capacidades. Por eso es tan peligroso el tema de procrastinar, porque va mucho más allá de hacer o no hacer, sino tiene que ver mucho con el autoconcepto, con las emociones, con el quizás la inseguridad que uno tiene, ¿no? Y bueno, llegamos al día antes de la fecha límite y el procrastinador tiene dos opciones. O abandona, porque los pensamientos son, no lo soporto más. Y ya no tiene sentido hacerlo, ya es muy tarde, ¿para qué lo voy a hacer? Y realmente son superados por sus emociones. Y la opción 2 es hacerlo. Bueno, lo voy a intentar. Y aunque no esté tan bien, pues aunque sea terminaré, algo me valdrá. Pero bueno, también hay esto de que uno se juzga porque no empecé antes, no era tan difícil, etcétera. Sin embargo, las emociones que experimentan, más allá de si lo haces o no lo haces, pues obviamente al tomar esa decisión y hacerlo o no hacerlo, pues obviamente de la persona que no lo haga va a ser la culpa, va a ser la ansiedad, va a ser la preocupación de qué va a pasar ahora que no voy a hacer esto, la autocondena. Y por el otro lado, quienes lo hagan, pues van a tener un nivel de estrés enorme, ansiedad enorme, dolor de cuello, no dormir, etcétera, etcétera. Porque obviamente tienen poquísimo tiempo para lograrlo, ¿no? Entonces, pero también se van a autocondenar porque podían haberlo hecho mucho mejor en caso de haber empezado antes. Bueno, y entonces viene el último paso, que es que ya una vez que ha llegado la fecha límite, pasó,
y uno reflexiona y dice, nunca más volveré a procrastinar, lo prometo. Uno hace un pacto con uno mismo y decide y se promete a sí mismo nunca más hacerlo, pero la realidad es que uno vuelve a este círculo vicioso y el ciclo se repite. Y así uno no puede salir de este círculo de la procrastinación, ya sea en estudios, trabajos, en planes con amigos, etcétera, etcétera. Pero bueno, no todo es negativo porque hay soluciones. Lo importante es encontrar a algún experto, alguien que te pueda ayudar a nivel profesional, y si tú puedes a partir de estos tips, estos consejos que yo te voy a dar, pues eh, me va a alegrar un montón. De todos modos, antes de darte las pautas que he desarrollado para ti, no te olvides que yo atiendo a mis pacientes en La Paz, en el centro de La Paz, y también doy sesiones de Skype en inglés, alemán o español. Mi WhatsApp es el 605 30 141 y me encuentras en Facebook como Estefanía Salazar, psicoterapeuta. Y ahora vamos a qué podemos hacer. He desarrollado para ti unas pautas que quiero que las apliques y me cuentes cómo te va. Empecemos por que si tienes una meta, una tarea y eres un procrastinador y sabes que tus escapes son el celular, Netflix, salir, etcétera, etcétera, no hagas ninguna de esas actividades. Tampoco te pido que hagas la actividad que se te pide o que tienes como obligación, pero por lo menos no hagas nada y quédate ahí congelado, ¿ok? Entonces aquí vamos a ponerlo como congelado. Ese es mi primer consejo, no hacer nada y no caer en el hábito que ya conoces. Utilizar un organizador, hacer listas diarias, ya sea una aplicación o una agenda, ¿no es cierto? Para que puedas tener un mayor registro de tus tiempos. Después, dejar de utilizar las palabras tengo que y debo de. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es un autosabotaje. Debido a que cuando empiezas a decirte debo de o tengo que, lo estás viendo como una exigencia y tu cerebro lo entiende así. Entonces, lo que vas a hacer es entenderlo como algo desagradable, cuando en realidad supongo que si vas a hacer una tarea o algún proyecto, es porque tú has decidido eso y es algo que te va a hacer bien. Entonces, cambiemos por, pues yo decido, yo quiero, ¿cierto? Dejemos de decirnos eso como obligación. Luego armar un plan con los pasos a seguir. Yo te recomiendo un mapa conceptual, dependiendo de lo que te vaya mejor, que veas cómo hacer un mapa mental, porque todo eso te ayuda, de acuerdo a lo que te vaya mejor a ti, a darle una estructura a lo que tienes que hacer. Y por último, utilizar la frase que me encanta, que siempre la utilizo en consultorio, y es ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve no hacer lo que tengo que hacer? ¿De qué me sirve hacer lo que tengo que hacer? ¿De qué me sirve sobre preocuparme, catastrofizar? ¿De qué me sirve empezar a ser prácticos, ¿no? La practicidad eh, es el mejor antídoto contra la procrastinación. Cada cosa que hagas, pregúntate de qué te está sirviendo. Aunque yo sé que es muy, muy gratificante la serie que quieres terminar en todo un día, pues ponerte a pensar de qué te sirve. A largo plazo te va a ayudar a conseguir tus metas, de qué te sirve ver el Facebook, el Instagram, chatear, cuando en realidad tienes todo un trabajo que hacer que realmente va a significar algo bueno para ti a largo plazo. Entonces, piensa siempre de qué me sirve a largo plazo. ¿De qué me sirve esto
para alcanzar mis metas. Y mis metas no inmediatas, sino a largo plazo. Muy bien, yo ya me despido. Te agradezco por tu tiempo. No olvides compartir conocimiento y te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video.